En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. A veces somos turistas, nos fijamos en los detalles y tratamos de inmortalizar cada experiencia. Otras veces la recorremos con afán, de un lado a otro buscando algo. También la hemos habitado y la hemos hecho nuestra casa. Este es un espacio que vemos crecer en nuestras historias, en la memoria, en las tradiciones, saberes y prácticas que van desde y hacia los cerros. Así se construye Bogotá, en juegos de tiempos e imaginarios. Hoy haremos un recorrido urbano. Nos iremos de paseo por la ciudad. Atravesaremos barrios, cuadras, localidades, comunidades, parques, plazas. Nos abordarán señales, preguntas que como letreros nos obligan a ver y a pensar. Cómo hablamos, cómo recordamos, cómo conmemoramos, cómo compramos, qué comemos, cómo vivimos, con quién compartimos. En este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales nos encontraremos con los debates por democratizar la mirada sobre lo patrimonial. Cruzaremos las tensiones entre lo público y lo privado. Descubriremos escenarios para la reflexión, la proyección, la memoria y las expresiones colectivas. Hoy viajaremos por un proyecto editorial que se ha consolidado como una propuesta por la divulgación. Esta es, sin duda, una ruta por la experimentación de propuestas editoriales y de diseño. Atlas, guías, archivos, fotografías, ilustración, stickers, juegos, investigación y publicaciones. Esas serán hoy nuestra brújula y también nuestro anzuelo. Bienvenidos a una invitación por la curiosidad, la participación y el encuentro. Bienvenidas a las publicaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Bienvenidos al sello editorial IDPC. Un recorrido vivo, y para un viaje entre lugares y tiempos, personajes y actores nos acompaña Jimena Bernal. Jimena es editora con experiencia de más de 11 años liderando procesos y equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos editoriales y de investigación en publicaciones sobre patrimonio cultural, arte y cultura. Nuestra guía de viaje de hoy es restauradora de bienes muebles con especialización y maestría en estudios culturales. Actualmente es la coordinadora de publicaciones del sello editorial IDPC. Además, cuenta con experiencia de intervención, docencia y evaluación de convocatorias de investigación en patrimonio cultural. Jimena es una gran aliada y amiga del Siglo del Hombre. Jimena, gracias por acompañarnos hoy. Qué rico que estés en este programa. Muchas gracias, María Elvira. Soy muy agradecida por esta invitación y muy contenta de hablar sobre el sello editorial. Bueno, antes de empezar a viajar, quiero decirte que para nosotros, para Siglo del Hombre, este programa es muy especial porque hemos acompañado y hemos visto cómo este sello se ha ido tomando las librerías de Bogotá, pero también del país. Es decir, son temáticas que tienen que ver con Bogotá, pero que han logrado pasar todas las cordilleras y llegar a todo Colombia. Entonces, hoy también es un viaje de eso, de llegar a otros lugares, de llegar a otras regiones. Entonces, empecemos este viaje. Y cuéntanos, ¿a dónde nos vas a llevar hoy? Quiero contarles un poquito sobre el sello editorial. El sello editorial del instituto lo que busca es generar vínculos que tienen que ver con el territorio en el que habitamos, pero también con las memorias y las historias que nos atraviesan. Entonces, pues de esa manera nosotros, digamos que creo que pensando en el viaje, hablando contigo previamente, hablábamos de cuál sería la mejor metáfora para hablar sobre nuestro sello y a mí se me ocurre hablar de una máquina de tiempo. Que es una máquina de tiempo que además, lo importante de esa máquina de tiempo es que no nos desvincula de este presente, ¿sí? Es una máquina que nos permite ver las capas que habitamos en el territorio. Y eso es muy bello porque creo que precisamente el patrimonio lo que busca es eso, es generar vínculos entre el pasado y el presente. Y cuando uno hace una buena reflexión sobre eso, piensa además en el futuro. Entonces, ese viaje que propone el sello editorial, pues aborda muchas temáticas, quizás
La más sencilla sería la que proponemos desde la manera en que organizamos nuestro catálogo, y es un poco recorrer lugares y tiempos. Por otra parte, digamos, reconocer personas que han marcado el patrimonio, que han dejado un legado importante, pero también recorridos, como tú decías, ¿no? O sea, la invitación a recorrer la ciudad y verla con otros ojos y de otra manera. También tenemos todo lo que tiene que ver con proyecciones, precisamente por lo que decía ahorita, cuando uno hace bien el link entre pasado, presente, puede proyectar a futuro. Hay muchos proyectos que surgen a partir de esa reflexión del patrimonio. Y por supuesto, pues está toda una línea que tiene que ver con las exposiciones del Museo de Bogotá. Eso es tan solo, digamos, una invitación a navegar nuestro sello editorial, porque hay múltiples maneras de insertarse en el mundo de los libros que nosotros proponemos. Sí, pero además es que el viaje de la editorial, de sus propuestas en libros que están atravesados claramente por lo que nos acabas de decir, a los lectores nos invitan sí o sí a movernos. Tiene que ser un viaje dinámico, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una persona importante por su obra, pues uno quiere ir a ver cómo es, dónde está. Si hablamos de las exposiciones del museo, uno quiere salir de su casa e ir al museo. Si nos están hablando de otro tipo de lugar en la ciudad o de reflexión, que puede que no sea una invitación directa al patrimonio, al recorrido, igual uno quiere salir de su casa y conocer eso que no conocía. Así es, sí. Tiempo, que es una máquina muy especial, porque nos permite siempre tener un pie en el presente. Esa es un poco la reflexión de hoy, con Jimena Bernal, coordinadora del sello editorial IDPC, que es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Estamos conversando sobre cómo los libros son una invitación para pensar otros momentos de nuestro tiempo. Y en este viaje, como en todos los viajes, Jimena, necesitamos una maleta, un equipaje. Y cuéntanos qué ha sido fundamental para ti, para el proyecto, en estos años de trabajo. Bueno, yo creo que lo primero en esa maleta de ese viaje nos acompaña una brújula, que es la brújula del patrimonio. ¿Sí? El patrimonio para nosotros constituye nuestro norte, por supuesto, nos guía la ruta y tiene que ver, como ya había dicho, con las relaciones que se tejen entre el territorio, las memorias, las historias, pero eso, digamos, en alusión a las formas en que logramos tener unas identificaciones, unas identificaciones muchas veces colectivas. Creo que en este viaje que hemos emprendido en el sello editorial también hemos ido creciendo. Y como un buen viajero es una persona que además, después de esa experiencia de un primer viaje, empieza a ver las cosas de otra manera. Hemos ido creciendo también. Entonces, si bien al principio en el sello editorial, digamos, hay un gran peso en libros que tienen que ver con el patrimonio arquitectónico, hemos ido explorando nuevos caminos, hemos ido ampliando la mirada y digamos que en años recientes a lo que le estamos apostando es abrirle el camino a nuevas narrativas, es mostrar otro tipo de patrimonios, es mostrar otras voces, es de pronto hablar de cosas que nunca hemos hablado en el ámbito del patrimonio, porque eso precisamente nos permite ampliar los sentidos frente a las relaciones que entablamos con el mundo del patrimonio cultural. A mí eso que acabas de decir me parece clave y es de alguna manera la invitación que podríamos empezar a hacerle a quienes nos acompañan hoy, y es las concepciones de patrimonio que están atravesadas por estereotipos, por creencias sobre qué debe ser llamado patrimonio, que está dentro del canon de lo que podría ser la cultura para preservar de alguna manera y que no. Entonces, hablemos un poco y ayúdame a entender qué entiende la gente tradicionalmente por patrimonio y por qué esa mirada es posible ampliarla, y no solo es posible, sino que además valdría la pena, y esa sería como la invitación de hoy y de estos libros que vamos a discutir. Claro que sí. Bueno, yo creo que en el campo del patrimonio hay unas posturas, como tú decías, mucho más tradicionales, que son quizás las que están más aliadas a un discurso oficial, ¿sí? Okay. Que nos ha dicho, esto es patrimonio porque es importante para todos, ¿cierto? Y eso no está mal porque de hecho mucha gente se identifica con estos símbolos, eso está perfecto. Lo que pasa es que esa es una manera de hacerlo, pero ¿qué pasa? El patrimonio, cuando yo hablo de lo vincular, de los vínculos, de lo que realmente nos identifica, pues está mediado por otras cosas que no son necesariamente lo que nos han dicho que es, ¿sí? Y ahí es donde la voz colectiva surge y permite ampliar los sentidos de lo que entendíamos tradicionalmente como patrimonio. Entonces, no se trata de negar uno o el otro, creo que todo puede convivir y precisamente a eso es a lo que hay que apostarle, a abrir esas narrativas, porque no es que estemos negando que eso que tradicionalmente se veía o se ve como patrimonio esté mal o bien.
está ahí y genera sentidos. Pero hay otros sentidos, otros vínculos que son necesarios mostrar, porque pues, precisamente cuando hablamos de lo afectivo y lo vincular es lo que nos permite crear comunidad o generar apuestas colectivas o generar cambios y transformaciones que son necesarias. Digamos que creo que ahí es donde está como el plus del sello editorial en este momento, ¿no? Y danos un ejemplo de cuáles serían esas otras miradas lejanas a lo tradicional para que las personas vayan haciéndose una idea. Bueno, a ver, por ejemplo, en este momento acabamos de trabajar 2 títulos muy interesantes, ¿no? Que hay uno que es sobre las raíces del sagú. Digamos, lo que nos está hablando ahí es sobre el intercambio de alimentos entre el campo y la ciudad. Okay. Entonces es muy interesante porque pues es algo que generalmente lo que primaba era hablar sobre arquitectura, por ejemplo, hace unos años atrás, ¿no? Patrimonio arquitectónico. Pero bueno, ¿qué pasa con esas otras relaciones que nos constituyen? Todos estamos mediados por ese tipo de relaciones y es importante hacerlas visibles, ¿no? O por ejemplo, no sé, la publicación del barrio Restrepo en Bogotá, que lo que busca es exaltar un lugar que está mediado por un oficio que es el oficio del calzado. No es un oficio que ya ha sido reconocido oficialmente como patrimonio cultural, pero es un oficio que cuando se empieza a investigar nos damos cuenta que hay una zona en particular en nuestra ciudad que está atravesada por una memoria colectiva. La mayoría, o muchos de nosotros sabemos, tenemos una memoria comercial frente a ese lugar. Y ese lugar de por sí se estructura a partir de eso mismo. Entonces uno ve las casas que tienen talleres, fábricas de hacer calzado, pero además hay un oficio que ha sido transmitido ya desde hace más de 4 generaciones. Sí, que además tiene un lenguaje propio, tiene unos objetos propios, tiene unas relaciones y todas se enmarcan dentro de ese mismo microespacio de la ciudad. Y en ese sentido es importante hacerlo visible, ¿sí? Porque hay unos conocimientos, unas formas de hacer que podrían perderse, ¿sí? Claro. Pero el hecho de hacerlas visibles fortalecen esos conocimientos y fortalece también para los que no vivimos en el Restrepo, pero sí concebimos ese lugar con algo que nos hace referencia al calzado, que ahí hay un conocimiento importante, más allá de que simplemente sea una cuestión comercial. Bueno, y en este equipaje ya hemos hablado sobre el patrimonio, sobre cómo ampliar la mirada, pero hay algo que dije al principio y es la apuesta de divulgación a partir de la experimentación de publicaciones y de diseño editorial. Yo creo que eso es clave, yo lo puse así como un anzuelo porque es una manera de llamar la atención, un espacio donde a veces puede haber muchos libros, pero ustedes por su diseño dicen, hey, nosotros acá tenemos algo diferente que les queremos mostrar y además se genera una experiencia de lectura totalmente diferente. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de experimentación de diseño. Por ejemplo, ¿a qué libro lo recuerdas que podría ser un muy buen ejemplo de esa apuesta? Sí, esa apuesta para nosotros es muy importante porque, bueno, por un lado creo que obedece a que queremos activar algo distinto en la gente, en los lectores, y es que muchas personas tienen en su mente que cuando uno dice patrimonio cultural están pensando en una cosa supremamente remota, lejana, inconexa, y nosotros creemos que trabajando en el diseño y en la imagen y en los textos, porque buscamos que los textos no sean solamente para un público, o sea, especializado, eso no es lo nuestro. Nosotros queremos que el que esté interesado pueda leerlo tranquilamente, se enganche con toda esta apuesta de diseño. Entonces es un poco por eso, digamos, que trabajamos en ese cuidado de cada uno de los libros, porque además consideramos que cada libro es un universo y como universo digamos que pensamos que cada uno tiene un espíritu y nos gusta encontrar esa característica particular para poderla resaltar. Y ahí entonces es cuando empezamos a pensar qué tipo de papel le ponemos a esto, qué encuadernación va a llevar, qué colores, qué tintas, qué acabados, si es que lleva un troquel, que lleva una punta redonda. Bueno, en fin, todo eso, digamos, es una conjunción de detalles que para nosotros es sumamente importante. Bueno, es que hay muchos ejemplos. Pero, por ejemplo, el de Oriéntate, los cerros son nuestro norte, ¿no? Que es como un plegable. Sí. Y además después su exposición, cuéntanos un poquito de ese. Ese libro fue el producto de la exposición que hubo con el mismo título, Oriéntate, los cerros son nuestro norte, en el Museo de Bogotá. Nosotros aprovechamos las exposiciones para poder explayarnos en cosas que no se pueden decir en una exposición, ¿no? Okay. Porque una exposición tiene un espacio muy pequeño y hay unas investigaciones detrás que se pierden. Entonces, las publicaciones son libros grandes, no son catálogos pequeños. Y en esta ocasión, digamos que, por ejemplo, en ese libro decidimos que el libro fuera acompañado de un plegable, que es la reproducción a escala en acuarela de el perfil de los cerros orientales de Bogotá.
Fue un perfil que trabajaron varios caminantes, aficionados, amantes de los cerros de Bogotá. Las planchas originales hacen parte ya de la colección del museo, pero decidimos que acompañara la publicación. Entonces uno tiene el libro y puede sacar la cenefa en su casa, que es bellísima. Hay muchos ejemplos, ¿no? Algún familiar de Bogotá que también obedece un programa donde la gente participa compartiendo fotos de sus propios álbumes de familia. Ok. Fotos y recuerdos. ¿Pero eso era una convocatoria o cómo lo hicieron? Sí, es un programa que existe ya hace varios años en el instituto y cada cuánto lo activamos, ¿no? La última vez fue hace un par de años, este año hicimos una convocatoria pequeña también, pero el libro sí fue hace un par de años con una exposición precisamente, y entonces dijimos, bueno, esto es maravilloso porque son los recuerdos, las fotos de los álbumes de familia, y nos prestamos el libro tratando de asemejar un poco de alguna manera lo que es o lo que era un álbum de familia, ¿no? Entonces trabajamos con una especie de cuerina, con letras doradas, pero muy bonito, ¿no? O sea, algo contemporáneo. O sea, si uno ve el libro no siente que es una cosa súper vieja, sino que es que está renovado. Y unas punteras doradas. Una vez más viajar en el tiempo, pero con un pie en el presente. Exacto, sí. Y bueno, así tenemos muchas experiencias que algunas han sido muy, muy arriesgadas, pero creo que no nos arrepentimos porque pues eso es lo que le imprime el sello gráfico a la línea. Nuestras relaciones con la ciudad. También estamos pensando cómo el diseño editorial es una manera de acercarse a las personas, a llevar contenidos que tienen que ver con ellos, pero también hemos hablado del lenguaje, ¿no? Tampoco basta solo con una apuesta de diseño, si también los textos que acompañan estos libros no van por la misma línea. Y también esto es una invitación a pensar el patrimonio de una manera mucho más amplia a la que de pronto muchos de nosotros hemos estado acostumbrados. Estamos hoy hablando con Jimena Bernal sobre el sello editorial IDPC. Jimena, nos fuimos de viaje por un montón de libros, ya llevamos la maleta pesada, llena de las cosas importantes, pero quiero que hablemos de un libro que creo que muchos conocen, que es el Bogotálogo. ¿No? Es un libro que seguro siempre te preguntan, ¿cuál fue el éxito? ¿Por qué el Bogotálogo logró lo que no todos los libros logran, y es reimpresión y que la gente nos escriba por redes, ¿cuándo sacan otra? Bueno, pues sí, el Bogotálogo es como la joyita de la corona. Es un proyecto que ya lleva más de 11 años y yo creo que el éxito tiene que ver por un lado porque tiene dos componentes muy importantes. La investigación que desarrolló Andrés Ospina, que es el autor, pero además la conjunción de la participación de la ciudadanía. Okay. Ese libro convocó a la gente a presentar palabras, porque el Bogotálogo lo que busca es hablar de los usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. Y es un diccionario que además no buscaba solamente que la gente participara, sino que distintas generaciones. O sea, uno en el Bogotálogo encuentra palabras que se utilizan hoy, que se utilizaban hace 5 años y ya desaparecieron, pero palabras que se utilizaban incluso hace 50 años. Lo cual es muy interesante porque logra conectar de nuevo esos pasados presentes, ¿no? Y cómo la transformación de la misma ciudad y de las relaciones que mantenemos en la ciudad se ven a través del uso del lenguaje. Ese uso además muy coloquial, ¿no? O sea, no estamos hablando de un diccionario completamente así formal, académico, sino muy flexible. Ahí la reflexión por el lenguaje también de ustedes, ¿no? Exacto. Es que uno podría coger ese libro, y yo lo he hecho en mi casa, y como plan con los amigos mientras uno está ahí tomando o discutiendo cualquier cosa. Bueno, a ver, abramos este libro en cualquier página y salen unas palabras y la gente es muerta de la risa, porque se acuerdan de alguien que lo decía o no tenían ni idea que era así, cómo se podía definir, y es realmente un libro muy divertido. Yo quisiera que fuéramos a otra de las líneas de este catálogo editorial, que es todo lo que tiene que ver con los artistas, con esos libros que ustedes han construido sobre personajes que de alguna manera nos han permitido ver la ciudad o habitar la ciudad diferente, porque es una propuesta artística de su obra. Bueno, yo creo que hace muchos años empezó con uno que era Pedro Alcántara Quijano, y después vino, digamos, yo creo que el que ha impulsado los últimos títulos, que es el de Gustavo Arcila Uribe, que para los que no saben, pues es el escultor de la Virgen que se encuentra en el Cerro Tuteral de Guadalupe. Es un ícono, es un emblema de la ciudad, y digamos que este libro explora la vida y obra de Gustavo Arcila. Y esto nos dio, digamos, un poco de ese empujón para empezar a trabajar más libros en este ámbito, que es el ámbito del patrimonio artístico. Hemos publicado el libro de Ricardo Mores Urbina, y este año
acabamos de trabajar el libro de José Domingo Rodríguez, que casualmente era amigo de Gustavo Arcila, son de la misma generación. Sí, y bueno, en el caso de José Domingo, pues es un artista que estaba completamente olvidado de la historia del arte local. Y aquí vuelve este impulso de poder mostrar desde otras perspectivas, digamos, o narrar cosas que no se habían dicho antes, y un poco esa ha sido como la línea que queremos seguir explorando. Bueno, ya para cerrar, recomendaciones finales de viaje. Hay dos cosas que me gustaría hablar contigo y bueno, la primera es la agenda, ¿no? Yo creo que todas las personas esperan a diciembre, a esta época, a ver con qué va a salir el instituto y bueno, de dónde sale esta idea, pero también que nos cuentes un proyecto para el 2022, algo que venga y que nos pueda permitir seguirles la pista lo que viene el próximo semestre. Listo, bueno, entonces lo primero es que se animen específicamente con la agenda. La agenda es sobre huertas urbanas en Bogotá. Es un tema que se viene gestando, digamos, a nivel ciudad, pero creo que con la pandemia se acrecentó. O sea, mucha gente se volcó hacia esto y vemos ahora huertas en jardines verticales, en apartamentos, en parques de los barrios, en jardines, en zonas un poco más rurales también. Y lo que quisimos fue explorar eso y ponerlo, digamos, sobre la mesa. Aquí estamos hablando sobre, pues, todo el tema alimentario, pero además las tensiones que hay también respecto a la naturaleza y la ciudad. Pero la agenda, bueno, la agenda además nos da tips sobre cómo hacer nuestros huertos urbanos, tiene un calendario que te marca los solsticios, los equinoccios, la forma en que debes cuidar tus plantas, y eso es lo primero. Y lo segundo es lo que viene, que creo que le va a interesar a muchos, y es que nosotros tenemos una colección que ya tiene una trayectoria, ya tenemos 5 o 6 títulos, y se llama la colección Homenajes a Arquitectos en Bogotá. Y en este cambio, en esta amplitud de perspectiva, ¿no?, de tener esta otra mirada, decidimos que era importante. Claro, la colección es relevante, pero nos dimos cuenta que en esa colección no había mujeres, o sea, siempre estamos hablando de arquitectos. Okay. Y eso obedece, digamos, a muchas cosas históricas, pero creemos que es el momento de ampliar la mirada. Entonces, bueno, ¿qué pasó? El primer título que estamos trabajando ahorita con una mujer es sobre Luz Amorocho, que es la primera arquitecta graduada en Colombia. Y creo que es un punto muy, muy importante para abrir la mirada sobre esto, para ver cómo esta mujer que hizo, digamos, un camino distinto al que han hecho los otros grandes arquitectos que ya han sido reconocidos, es completamente importante mostrarlo, porque es otra manera de hacer, de dejar huella, y dejar huella, digamos, en el ámbito patrimonial. Entonces, es un libro que además viene en cara y cruz. Okay. Nunca hemos hecho un libro en cara y cruz. Y ¿cómo es eso de cara y cruz? Cuéntale a las personas. Por un lado, va a haber un énfasis en el trabajo de Luz como arquitecta, y por el otro lado, tenemos otro autor que invita más bien a explorar las entrevistas que él hizo con sus familiares, sus amigos, sus colegas, o sea, mucho más íntimo, ¿no? Entonces es ver este mundo, que también nos parece chévere eso, muy no bonito. Quedarnos como en la mirada, simplemente aquí está la arquitecta, o sí, sino cómo ese mundo es mucho más complejo. Por supuesto es cara y cruz, pero siempre están dialogando los dos lados, comparten fuentes, comparten imágenes, entonces es un poco enriquecer también esa mirada sobre lo que entendemos como patrimonial. Jimena, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por guiarnos en un recorrido por el tiempo, por ampliar nuestra mirada y sobre todo por proponernos rutas para reconocer nuestra ciudad y para sentir diferente este lugar en donde todos estamos. Bueno, pues muchas gracias, María Elvira, y espero que, pues nada, que los oyentes también se animen, sí. Porque creo que sí es un viaje que vale la pena hacer. Sí, pues me uno a esa invitación y les digo a todas las personas que nos acompañan hoy, pues que gracias porque nos acompañaron en este recorrido, pero más allá de eso, quiero decir que el programa de hoy termina en 2 momentos. Uno, en una librería, buscando un libro del IDPC, pero el otro lugar donde termina es visitando algo de esta ciudad, vinculándolo con sus propias experiencias, dándose la oportunidad de hacer esas conexiones entre el presente, sus sentidos y cualquier otro lugar temporal. Entonces,
Vayan, recorran Bogotá, recorran librerías y después hablemos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @Siglo del Hombre. Y si quieren conocer más aventuras del mundo editorial, pueden buscarnos en plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Deezer, como Cartografías Editoriales. Nos vemos en otras miradas, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.